Vamos a invitar a Roger Rumbril a continuación. Bueno, gracias por esta invitación al diálogo y me parece una labor extraordinaria que ustedes cumplen por ser un medio independiente, que no hace discriminaciones y que escucha la verdad, me imagino, ¿no? Así que gracias por esta invitación. Muchas gracias. Roger Rumbril es escritor, aparte, además es periodista con más de 60 años de trayectoria. Justamente queríamos empezar la entrevista preguntándole, ¿no? ¿Cómo es que usted, de periodista que fiscaliza el poder, a los políticos, da ese salto y postula al Congreso? Bueno, yo soy escritor y periodista de larga trayectoria, más de 60 años, y he publicado 34 libros sobre la Amazonía. Y he tenido el privilegio, además de ser premiado, el año 2023 fui reconocido como personalidad meritoria de la cultura por el Ministerio de Cultura y recibí el Premio Nacional de Literatura de la Casa de la Literatura el año 2023 y el año pasado gané el Premio Nacional de Literatura con mi novela Miguelina. Y contestando a tu pregunta, quiero decir que amigos vinculados a Ahora Nación me invitaron para postular como candidato al Senado Nacional y me dijeron, así como tú has batallado a través de los libros, poesía, novela, ensayos, crónicas, para hacer justicia sobre la Amazonía, por ejemplo, para defender el bosque a los pueblos indígenas, que me ha costado amenazas de muerte. Tengo 9 amenazas de muerte, condenas. Por eso mi próximo libro se llama Más vías que un gato. Entonces me dijeron, ahora lo que no has logrado concretar a través de la literatura, lo puedes hacer a través de la política. Es decir, por ejemplo, cómo proteger el bosque de la devastación que en este momento está, con alguna norma que te permita fiscalizar o detener el proceso de destrucción de la naturaleza. Bueno, fue un argumento que me convenció, así que por esa razón acepté a ser candidato al Senado Nacional por Ahora Nación. Precisamente por ahí va también mi pregunta, ¿no? Hay a veces en el país intereses encontrados, ¿no? De repente los intereses económicos con los intereses culturales, ¿no? Por ejemplo, las petroleras, etcétera, dañan el hábitat de la Amazonía, ¿no? ¿Qué propone usted para poder cambiar esta situación? Mi propuesta empieza con una frase que dice, amazonicemos el Perú. Amazonizar el Perú. ¿Qué significa eso? Significa que a través de la historia, desde la época colonial, pasando por la República y hoy día, la visión que han tenido las clases dominantes, la oligarquía, la política, el imaginario peruano, ha sido una visión totalmente marginal sobre la Amazonía. Entonces, marginal, olvidada, racista incluso, en muchos casos. Sin embargo, la Amazonía es el 70% del territorio nacional. Está el gas ahí, el petróleo, la biodiversidad, los pueblos indígenas, sus conocimientos extraordinarios. Y además hay una riqueza que es fundamental en la vida humana de hoy día, el agua. El 70% del agua
que consume el Perú viene de la Amazonía. Cada árbol que hay en la Amazonía, ya sea un cedro, un águano, un aguaje, un chihuahuaco, una lupuna, produce al día 1.000 litros de agua. Si sumamos el total de árboles que hay en la cuenca amazónica, son 700 billones de árboles, billones, significa que cada día sube a la atmósfera un promedio de 220.000 millones de toneladas métricas de agua. Esas aguas van hacia el resto de América del Sur y sobre todo al Perú, donde los vientos alisios empujan a las nubes y al chocarse en el muro andino, en la cordillera, caen en forma de lluvias y alimentan la laguna, los ríos, los bofedales, los pluviales. El agua que consumimos en el Perú, o sea, si en este momento ustedes tienen un vaso de agua en su estudio, es agua que viene de la Amazonía. Por lo tanto, proteger el bosque amazónico es proteger la vida, el agua, que hoy en día, como ustedes saben, es posiblemente el punto crucial de las guerras. En este momento Israel y Estados Unidos están destruyendo las plantas desalinizador de agua, ya que es, como ustedes saben, en el Medio Oriente casi el 100% del agua que consume viene del mar, desalinizado, y está siendo destruido por las bombas, los ataques de Israel. Entonces las guerras de hoy en día ya son por el agua. Igual ha ocurrido con Palestina, Israel, contra el río Jordán. Y lo que vamos a ver en los próximos años, en la disputa geopolítica entre China y Estados Unidos, va a ser por el control del agua en la cuenca amazónica, ¿no? Donde, como digo, está el 70% del agua dulce que consumimos en el Perú. Bien, ¿qué hacer para evitar esa destrucción? Como ustedes saben, hay un proceso de deforestación intensísima. En la última década, para mencionar solamente la última década, se calcula, las organizaciones internacionales de investigación señalan que se ha deforestado 1 millón de kilómetros cuadrados de bosque, no hectáreas, kilómetros. Y hay en estado de deterioro 1,5 millones. Es decir, el 26% de todo el bosque amazónico está destruido. Está, como dicen los científicos, la Amazonía un punto de no retorno. Un poco más, ya no funciona el bioma amazónico. Por lo tanto, ¿cómo controlar esa deforestación? En el caso del Perú, yo he planteado que una de las maneras de controlar, he planteado 3 etapas, corto y mediano y largo horizonte. En el corto plazo, tenemos que resolver el tema de la alimentación, el tema de la salud. El 90% de los niños padece de desnutrición crónica. Es decir, están condenados el 90% de los niños si no resolvemos el tema de la salud, el tema de la educación, el tema del trabajo. Tenemos que declarar deforestación cero en la Amazonía y firmar un acuerdo para las áreas protegidas que hay en la Amazonía. Para eso... Allí va a haber más un choque de repente con las grandes madereras, etcétera, ¿no? Por supuesto. Para eso necesitamos cambiar la economía amazónica. La economía amazónica desde la época colonial hasta ahora es una economía primario exportadora, extractiva mercantil. Es decir, es la economía que está destruyendo el bosque. O sea, talar, ¿no? Para instalar monocultivo de palma aceitera, de café, de cacao, ganadería extensiva, etc. Bien, mi planteamiento es cambiar el modelo de manera gradual por una bioeconomía, o sea, una economía basada en el uso sostenible de los recursos del bosque en pie. El bosque en pie es mucho más rentable que el bosque talado. Y una economía circular, o sea, aprovechar todo lo que se utiliza o no se deje utilizar y reciclarlo. Bien,
Eso es en el segundo, en el mediano plazo. En el largo plazo, hacer de la Amazonía lo que yo he planteado ya en un libro del año 2010 que publicó Naciones Unidas, hacer de la Amazonía el espacio estratégico, geopolítico, geoeconómico e hidropolítico del Perú del siglo XXI. Hoy en día esta propuesta, esta agenda, es mucho más vigente, está mucho más vigente que hace 10 o 20 años, porque hoy en día la Amazonía es el epicentro, el eje estratégico por el agua y otros recursos más. Ese es, en términos generales, mi planteamiento sobre la Amazonía, que se enmarca dentro del plan de gobierno de Ahora Nación. Bien, otro problema que hay en la Amazonía también es el narcotráfico, ¿no? Eh, ¿Cómo podrían combatir, cómo se puede combatir ese mal? Hoy en día uno de los mayores problemas que enfrenta la Amazonía es la minería aurífera ilegal. Ujú. Y quiero señalar a los televidentes de Rojo y Negro, así se llama el canal, ¿no? Así es. Bien. Que la onza Troy de oro, una onza Troy es una medida de peso inglesa que pesa 34 gramos. La onza Troy de oro costaba en 1980 $100. En 1990 costaba 250. Y hoy en día la onza Troy cuesta $5.500. Nunca ningún commodity, ninguna bien natural había saltado casi galácticamente de precio. ¿Por qué? Por la crisis. El oro es un metal de garantía, Respaldo, ajá. de respaldo para la crisis. Entonces los países están comprando oro para respaldarse de esta crisis distópica que amenaza la civilización humana. Bien, entonces hoy en día hay 46 cuencas de la Amazonía están afectadas por la actividad aurífera. Se utiliza mercurio, como ustedes saben, ¿no? Porque es oro aluvial. Se utiliza el mercurio para separar la grava, o sea, la arena del oro. Luego se destruye las bárceas, se destruyen las orillas, y esas son las tierras más fértiles en la Amazonía, las orillas aluviales. Se destruye el bosque y luego el tráfico de oro es ahora tiene más valor económico que el tráfico de drogas. Más caro, tiene más precio que la cocaína. Y las actividades criminales ilegales están unidas. Y el control de esa economía no lo tiene el Estado, no lo tiene la sociedad, lo tiene los grupos criminales internacionales. Y en ese momento yo puedo decir con toda franqueza, he estado en las últimas semanas en las zonas, no hay Estado en la frontera. Estoy hablando de la triple frontera, en la triple frontera Colombia, Brasil y Perú, y estoy hablando también de la frontera en la Corea del Cóndor con Ecuador. No hay gobierno peruano, no hay Estado, está bajo el control del crimen organizado. Ese es un aspecto gravísimo que amenaza. ¿Y cómo podemos enfrentar esas economías criminales y en especial el narcotráfico en la Amazonía? Bueno, en primer lugar tiene que haber Estado en las zonas, tiene que funcionar el Estado. Y el Estado no solamente el crimen organizado, la inseguridad en las fronteras, no solamente se asegura o se resuelve con la policía, el ejército. Lo que crea la seguridad es el desarrollo. Y no hay desarrollo, son fronteras abandonadas, ¿ya? O sea, repito, lo que crea la seguridad de un país no es la Fuerza Armada solamente, es el desarrollo económico. Y en la zona de frontera no hay desarrollo económico. Y entonces, en el caso del narcotráfico, evidentemente, yo soy un especialista en ese tema, ¿no? Vengo estudiando el tema del narcotráfico desde los años 70.
El ciclo del narcotráfico empezó en los años 70, cuando terminó la guerra de Vietnam, y vinieron 500,000 veteranos a Estados Unidos, y todos ellos estaban drogadictos, eran consumidores de drogas. Y en ese momento recuerden ustedes, había 10,000 hectáreas de coca en el Perú, estoy hablando de los años 70. 10 años después había 200,000 hectáreas. Yo estudié esa zona, ¿no? Hubo un crecimiento exponencial, porque la mayor parte de esos veteranos de guerra eran consumidores de drogas. Y creció. En el año 1980 se declaró la guerra mundial contra las drogas durante el gobierno de Nixon. Pero fue una estrategia para controlar los países. No era una estrategia para controlar el consumo de drogas. Un poco lo que está haciendo Trump ahora, ¿no? Exactamente. En la actualidad, ¿no? Exactamente. Era una estrategia para controlar e intervenir en los países. Pongamos el ejemplo de Colombia. En Colombia se instaló en Plan Colombia y ahí es el país con mayor bases militares en América Latina, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué ha pasado? La estrategia era, vamos a reducir la oferta para reducir el consumo. Era una lógica política anticapitalista, porque si hay demanda, va a haber oferta en cualquier lugar del mundo, no solamente en la Amazonía. Digo, si hay producción, va a haber, si hay demanda, va a haber oferta. Entonces, esa es la Segunda Guerra Mundial que ha perdido Estados Unidos en los últimos 50 años. Ha perdido la guerra de Vietnam y ha perdido la guerra contra las drogas. Hoy día hay más drogas, hay más consumidor y más oferta que hace 20 o 30 años. Estados Unidos tiene 20 millones de consumidores de drogas. Es el país de mayor demanda, de mayor consumo. Y al mismo tiempo es el país donde mueren el mayor número de personas por consumo, no de droga natural, de origen natural, sino de fentanilo. Cada año mueren como 200,000 personas consumidores de fentanilo. Sin embargo, ese es el gran problema de Estados Unidos, pero políticamente no lo ven. O sea, no atienden ese problema que es fundamental, ¿no es cierto? Entonces, yo siempre he dicho, si queremos resolver el tema de las drogas en la Amazonía, no erradiquemos la coca, erradiquemos la pobreza, el abandono, la miseria. Ese es el punto principal para erradicar, porque la mayor parte de los sembradores de coca son pobres que no tienen otras alternativas, ¿no es cierto? Entonces lo que hay que erradicar es la pobreza para erradicar la coca en la Amazonía. Y sin embargo está creciendo en ese momento, ¿no? Después de un lapso en que se detuvo el crecimiento, hoy día Colombia vuelve a ser el gran productor de cocaína y el Perú también, sobre todo en el Ucayali, hay un crecimiento exponencial de la hoja de coca en el Ucayali y sus afluentes. Sí, usted también habla de leer la Amazonía, la naturaleza, ¿no? Como un libro, ¿no? Bueno, he dicho que la modernidad es analfabeta, la modernidad, porque ya no sabe leer el mayor libro de la vida, que es la naturaleza. No solamente no sabe leerlo, lo está destruyendo. Por lo tanto, es una modernidad fallida, porque está destruyendo el mejor libro, que es el libro de la naturaleza. Claro, es una especie de alejamiento del ser humano, ¿no? Con esta visión occidental, ¿no? El ser humano se ve aparte, ¿no? Aparte de la naturaleza. Tenemos una visión, no es la visión de los pueblos indígenas. Claro. Los pueblos indígenas tienen una visión cosmocéntrica, animista y panteísta. Nosotros, los occidentales, desde la época de los griegos, Sócrates, Aristóteles, pasando por el padre de la ciencia occidental, y luego los filósofos actuales y los economistas, tenemos una visión antropocéntrica de la naturaleza, a diferencia de los pueblos indígenas, para quienes la naturaleza es la madre, y a la madre hay que cuidarla, protegerla, amarla, pedir permiso para los bienes.
para la concepción eurocéntrica, antropocéntrica, que es la naturaleza. Es un bien de renta, es una materia. La naturaleza es una materia, un bien de renta. Al que hay que usar, a la que hay que extraer sus bienes, usarla, depredarla hasta la extinción. El pensamiento occidental está llevando al planeta a esta destrucción, como todo el mundo sabe, ¿no? Entonces, la diferencia entre el pensamiento occidental, antropocéntrico, eurocéntrico, y el pensamiento indígena cosmocéntrico es enorme. Al final de cuentas, el pensamiento indígena parece ser el más moderno y el más sostenible que el pensamiento occidental. Usted también ha dicho que ama la Amazonía porque le recuerda a su madre. Usted quedó huérfano muy, muy joven. Sí, bueno, me quedé huérfano de padre a los 8 meses y de madre a los 8 años. Y entonces tuve que buscar una madre y elegí a la madre naturaleza como mi madre y la protejo y la cuido y lucho por su conservación hasta los límites más peligrosos, ¿no es cierto? Es decir, siempre he dicho que la naturaleza, la madre naturaleza, es mi madre. Es una concepción panteísta y animista y cosmocéntrica, ¿no? En relación al Estado peruano con la Amazonía, ¿cuál es la visión del Estado peruano? Había dicho que no, que la Amazonía no... He dicho al principio, ¿no? Al empezar, Sí, sí, que claro. al explicar Claro, la al palabra respecto, amazonicemos el Perú, claro, ¿no? usted ha indicado que el Estado peruano también en otras entrevistas, bueno, pues es neocolonial, es eurocentrista, es monocultural. Entonces, ¿cómo podríamos cambiar esa visión del Estado, ¿no? Para ir terminando, ¿no? Sí, he dicho con frecuencia que la clase dominante, las élites, el imaginario peruano ha tenido una visión absolutamente marginal, colonial de la Amazonía a través de los siglos y ahora mismo, ¿no? Nunca tenía una idea como para convertirlo en un proyecto nacional de desarrollo. Entonces, eso tiene que cambiar. Por esa razón, la Amazonía es solamente un punto, un área, un territorio de extracción. Quiero señalar que el Perú es un país, la nación peruana es una nación multilingüe, multicultural y multiétnica. Sin embargo, el Estado que tenemos es un Estado neocolonial, ¿ya? Este Estado es disfuncional a la nación que tenemos. Doy un ejemplo. La justicia. La justicia que se aplica en el Perú, la justicia, el derecho romano positivo, el monismo, que no reconoce para nada el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas. La educación en el Perú corresponde a un país monolingüe, porque la llamada educación intercultural está en pañales, casi no funciona. Tenemos que hacer no una educación intercultural, una salud intercultural, justicia intercultural. Tenemos que hacer un Estado intercultural en el Perú, todo el Estado. Bien, entonces el Estado, la nación peruana es como he señalado, ¿no? Es una nación multilingüe, multiétnica, multicultural, multilingüística. Y el Estado monocultural de origen colonial. Bien, tenemos que hacer una profunda reforma de este Estado neocolonial para hacerlo compatible a la nación y refundar la nación peruana. Esa es la agenda de los peruanos en el siglo XXI y XXII. Es decir, reformar este Estado neocolonial para hacerlo compatible con la nación y refundar la nación peruana. Si no hacemos eso en los próximos años, estoy seguro, como lo dicen los
las Casandras de la geopolítica mundial y del Perú también, el Perú podrá ser en 10 o 20 años un Estado fallido. Algunos piensan que ya somos un Estado fallido. Esos cambios son fundamentales. O sea, refundar la nación peruana y hacer una profunda reforma de ese Estado neocolonial que tenemos. La fractura que tenemos ahora, el racismo, Sí, al respecto, parte de ¿usted cree, está seguro que con Ahora Nación se va a poder reformar el Estado y llevar a cabo estas propuestas? ¿Está seguro? ¿O acá en unos años buena seguiremos pregunta. siendo un Estado fallido? Para terminar, Sí. terminar así, de forma breve, por favor. Bueno, yo creo que tenemos que construir poder democrático. Si Ahora Nación llega al gobierno, no digo al poder, porque quien tiene el poder en el Perú no son los gobiernos, son los poderes fácticos, las grandes empresas, las multinacionales, la Confieb, ADEX, ¿ya? Lo que ocurre con Dina Boluarte, con el actual, son operadores, muchos de ellos títeres del poder real. Lo que tenemos que hacer si llegamos al gobierno es construir poder para recuperar el Estado que está capturado, reconstruir la nación peruana y hacer los cambios que es necesario. Eso es un proceso de corto, mediano y largo horizonte. Es decir, si ganamos el gobierno, tenemos que empezar a construir el poder para recuperar el Estado, reconstruir la nación peruana y convertir al Perú en un país democrático, justo y libre. Sí, para terminar, usted postula con el número 21, 19, disculpe, 19 al Senado. que es una buena nota en el colegio. 19, puede indicarnos, ¿no? ¿Por qué deberían votar por usted? Bueno, queridos amigos y amigas, entrañables amigos de todo el país, les pido por favor que me ayuden a cambiar esta visión sobre la Amazonía, esta historia sobre la Amazonía y el país. Y sobre todo, ayúdenme a hacer que la madre naturaleza, nuestra madre, y el agua que nos da vida pueda ser salvada. Y para eso les pido, por favor, que marquen el casquito y luego voten por el 19. Así podemos empezar una batalla democrática para construir esta nueva nación. Muchísimas gracias por su apoyo y muchas gracias también al equipo Jonathan, César, Zain, por esta entrevista y les felicito por esta extraordinaria labor de difundir el pensamiento, la política y los saberes y las propuestas de los candidatos en nuestro país. Muchas gracias. Esperemos tenerlo más adelante para tratar estos temas de su especialidad. Hasta pronto. Con muchísimo gusto y hasta muy pronto. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias.